Vamos a empezar con la experiencia de Uruguay, otro país muy abierto y patria de muchos italianos y italo-uruguayos y de grandes futbolistas. Vamos para... Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Ricardo, por la presentación. En principio, un agradecimiento al gobierno italiano, un agradecimiento a ILA por este nuevo hito, digamos, en lo que hace al encuentro entre Italia y Latinoamérica. También un saludo de nuestro presidente José Mujica, nuestro ministro de Industria, el ingeniero Roberto Kramerman, que como ustedes sabrán, ambos están sumamente ocupados porque acabamos de terminar un nuevo proceso electoral y están en pleno periodo de transición para hacer el cambio de mando el 1 de marzo próximo. Bueno, en principio, algunas consideraciones. Yo creo que de alguna forma acá estamos en un entorno en el cual los atributos de las MIPYMES o de las pymes son y el peso que tienen en nuestras sociedades y en nuestras economías son para todos conocidos. También es conocido que tenemos que obtener mejor información y más información de los procesos y de la realidad MIPYME que tenemos en nuestros países. En Uruguay teníamos un dicho hasta hace pocos años: las pymes están en boca de todos y en manos de nadie. Y era un poco así, porque realmente los gobiernos todos se hacían eco y hablaban de nuestras pymes, pero sinceramente cuando uno podía buscar una correlación entre esos discursos y la vida real, es decir, ese discurso convertido en política, realmente no había política para pymes. Entonces, bueno, de ahí que acuñamos ese dicho, que a partir del 2004-2005, en estas dos últimas administraciones, de alguna forma empezamos a cambiar, digamos, esa mirada, esa toma de posición y sobre todo la acción del gobierno en lo que tiene que ver la incorporación de la MIPYME a la realidad socioeconómica nacional. En esto que decía anteriormente queda claro que para Uruguay el rol del Estado en esta política juega y tiene un rol preponderante. O sea, muy difícilmente podamos tener un buen desempeño de la pyme, podamos tener una incorporación de la pyme al crecimiento económico y sobre todo que se incorpora al desarrollo, a las políticas de desarrollo humano, económico y social, si el Estado no tiene un rol protagónico en el establecimiento de estas políticas. Por un lado, primero, tener un cambio de actitud, es decir, pasar de lo que puede ser una política llevada adelante por programas, porque muchas veces en gobiernos anteriores y aún con alguna cooperación internacional, la política hacia MIPYMES se basaba en programas de 2, 3, 4 años, y esto era altamente insuficiente. Entonces, nosotros empezamos a establecer un cambio también en nuestra postura de trabajo y empezar a trabajar en vez de política por programa, a política pública convertida en política de Estado, que trascienda a los gobiernos y que de alguna manera la continuidad de la política garantice algunos factores de éxito de algunos de sus instrumentos y sus programas. Una segunda consideración central: muy difícilmente podamos tener éxito en algunas políticas orientadas a MIPYMES, en mejora de productividad, mejora de competitividad, mejora de inserción en la senda de crecimiento y desarrollo, fuera de un contexto amigable para que esto suceda. Es decir, si en Uruguay hubo una mala política industrial, que de hecho desindustrializó a nuestro país, muy difícilmente en ese contexto podíamos haber tenido una política hacia MIPYMES desarrollista, porque no tenía un contexto marco que pudiera después acoger
tanto un producto, tanto una iniciativa, tanto un nuevo emprendedor, porque se encontraba en un entorno hostil desde el punto de vista de desarrollo económico, fundamentalmente. Hechas estas dos consideraciones, yo creo que aparte de lo clásico, digamos, que puede tener el Ministerio de Industria y otros ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, como el Ministerio de Trabajo mismo, nuestro ministerio ha básicamente, teniendo en cuenta esas carencias que puede tener el sector y el empresario MIPYME en lo que hace a capital social, en lo que hace a capital humano, en lo que hace a capital relacional, también, que es una cuestión no menor a tener en cuenta en esta dificultad que tienen las MIPYMES, básicamente empezamos a dotar a nuestra política de desarrollo industrial de dos miradas clásicas y dos miradas centrales. Por un lado, una mirada de desarrollo local. Esto para nosotros es de alguna forma central porque también observamos que dentro de un país que crece, dentro de un país que se desarrolla, que tiene crecimiento económico, que ha casi triplicado su inversión, tanto extranjera como nacional, inversión en desarrollo productivo, encontramos con que tenemos un desarrollo desigual en el contexto nacional. Siendo Uruguay un país muy chico, teníamos zonas de muy distinto desarrollo económico. Entonces, de alguna forma, empezamos a imprimirle a nuestras políticas públicas una mirada de desarrollo local. De alguna forma, lo que hemos observado en Véneto, que la zona de Véneto para nosotros, yo que tengo una actividad empresarial, digamos, de gremios empresariales de unos 20 y pico de años, Véneto siempre fue de alguna forma como un paradigma para nosotros en cuanto a su abordaje, sobre todo de clusterización y su abordaje de desarrollo local. Bueno, esta es una abordaje que el Uruguay está haciendo desde hace alrededor de 5 o 6 años, tratando de, a través de esfuerzos públicos privados inclusivos, es decir, que sean en principio interinstitucionales, pero que además integren a las organizaciones territoriales para tratar de generar política con señales desde el gobierno central, pero fundamentalmente desde los territorios. Que los territorios se reconozcan sus debilidades, pero también reconozcan sus fortalezas para que puedan generar instrumentos de desarrollo y que puedan efectivamente aprovechar las oportunidades que esta circunstancia histórica a todo nuestro continente latinoamericano que está haciendo de crecimiento, puedan estos territorios también aprovechar esas oportunidades. En este sentido, todo lo que tiene que ver con instrumentos de política, en lo que tiene que ver con implementación, implantación empresarial de nuevas inversiones en el interior, queda promovido con mayores alícuotas en tanto se alejen de la zona capital y metropolitana. Es decir, si una empresa que obviamente no tenga un ancla basada en recursos naturales y se pueda instalar una armadora automotriz, tanto sea cercana a una vía fluvial o cercana a una vía carretera, y no necesariamente le importe instalarse en Montevideo, ciudad capital, tiene, en base a la Ley de Promoción de Inversiones, beneficios mayores y que puede disfrutar por más años si se instala en el interior del país. También tenemos instrumentos de desarrollo de proveedores en el cual, a través del Ministerio de Industrias, con el objetivo de incorporar a MIPYMES locales a estas cadenas de valor regionales de nuevas empresas, fundamentalmente grandes, multinacionales o nacionales, pero grandes empresas, de alguna manera estos programas de desarrollo de proveedores intentan no solo lograr que se afinquen empresas en el interior del país, sino que acudan nuevas empresas que no están en esos territorios para generar señales y orientaciones de desarrollo. Esto, naturalmente, para nosotros, desde INAPYME, nos genera un compromiso y un desafío múltiple, porque todo lo que estamos haciendo de asesoramiento a empresas, también lo estamos haciendo con una mirada local de generación de capacidades, y en todos nuestros programas,
ya sean de capacitación, ya sean de consultoría, de asistencia técnica, estamos poniendo como condición excluyente que los técnicos y las instituciones de capacitación sean también del territorio, con lo cual estamos generando poderosas señales para que se afinquen técnicos y profesionales en los territorios, generando círculos virtuosos desde el punto de vista de generación de capacidades. Por otro lado, la segunda mirada que de alguna forma se está imprimiendo en lo que hace a la política industrial es absolutamente de corte sectorial. Esta política de corte sectorial, que de alguna manera tiene en su base, digamos, la conformación de ámbitos interinstitucionales que son públicos, privados, integran a los distintos ministerios que tienen que ver con la temática de ese Consejo Sectorial en particular. También participan las centrales de trabajadores, también participan las centrales de empresarios y también participa toda la academia en lo que hace a generación de conocimiento y formación de capacidades. De alguna forma, esta mirada, digamos, y la utilización de este instrumento, que es el Consejo Sectorial, a nosotros no solamente nos ha permitido facilitar el abordaje de la problemática de un sector concreto de actividad, sino nos ha permitido fundamentalmente hacer una distinción inicial. Por un lado, nosotros tenemos consejos sectoriales que son o están vinculados a algunas cadenas de valor tradicionales para Uruguay, como es todo el sector agroexportador, el sector de la carne, el sector bovino, el sector de aves, el sector del arroz, el nuevo sector de soja, el sector de vinos, mieles, o sea, todos los sectores que tienen que ver con actividades agroindustriales, de alguna forma también están siendo abordados de esta manera, con toda la incorporación de tecnología y desarrollo científico-técnico y hasta genético que estos sectores permitan, con lo cual no solo no estamos primarizando nuestras exportaciones, sino que estamos generando un proceso inverso, que es incorporar valor agregado, incorporar desarrollo e innovación a sectores de actividad que están básicamente fundados en nuestras ventajas comparativas por clima, por agua, por expertise histórico y tradicional. Pero le estamos agregando mucho valor a esos sectores exportadores. Pero por otro lado, nos permite abrir y hacer foco en algunos nuevos sectores de la economía uruguaya y en los que seguramente nuestro país parado y esté generando ingresos en los próximos 15, 20 y 30 años. Y nos estamos refiriendo a nuevos sectores de actividad, desde las tecnologías de la información, que el sector de software y de desarrollo ha tenido un crecimiento explosivo en Uruguay y creo que más allá de nuestro pequeño tamaño, somos uno de los más grandes exportadores de software y de otras disciplinas de la tecnología de información, pero estamos desarrollando un sector biotecnológico y nanotecnológico en donde también hacia adentro de los sectores estamos generando instrumentos para la incorporación de pymes, porque de alguna forma, con este crecimiento que ha tenido el Uruguay en los últimos años, hemos ido cambiando los indicadores de seguimiento de, por ejemplo, la ley que promueve las inversiones. Lo que en Uruguay del 2005 básicamente era central generar empleo, hoy que tenemos desocupación históricamente bajo, del torno al 5,5, 6%, ya el indicador generación de empleo no nos resulta de tanta utilidad. Entonces hemos ido cambiando los indicadores por los cuales las empresas tienen el atributo de beneficiarse con los beneficios fiscales y lo empezamos a pasar a incorporación de nuevas tecnologías, exportación, desarrollo de proveedores intrasector. Por ejemplo, en el sector biotecnológico, el desarrollo de proveedores que está basado fundamentalmente en desarrollar pymes que provean de desarrollos e innovaciones a este sector biotecnológico, es uno de los indicadores más altos que tienen las empresas para disfrutar de ese programa de promoción de inversiones. De alguna forma, este abordaje sectorial de la política industrial a nosotros nos permite también lograr facilitar los procesos de internacionalización, facilitar los procesos de innovación, facilitar el vínculo que es muy bajo en las pymes uruguayas, pero es muy bajo en las pymes
en sentido amplio, el vínculo y el diálogo que tienen las pymes con la academia. Muy difícilmente exista un buen nivel de diálogo entre una pyme y un centro de generación de conocimiento. Es muy baja la incorporación de profesionales científico-técnicos en las planillas de las pymes. Eso debilita aún más ese vínculo y ese diálogo con la academia. Todas estas cuestiones, así como los procesos de internacionalización, como tú preguntabas en el panel anterior, para nosotros lo hemos facilitado de alguna forma con esta mirada sectorial. De alguna forma, por ejemplo, el sector veterinario, farmaveterinario, que tiene una mezcla alta, digamos, con el sector biotecnológico, básicamente el 85% de su producción lo está exportando a diversos países del mundo. Pese a que Uruguay tiene un rodeo ovino, un rodeo vacuno y tiene un alto porcentaje de producción agrícola y agrícola ganadera, el 85% del producto de este sector es exportado. Es exportado también el producto de nuestro incipiente sector farmacéutico, que de alguna forma, otro elemento a no descuidar en todo este tipo de negociaciones internacionales y negociaciones entre grupos y entre bloques, algunos temas que tienen que ver con el patentamiento y algunos temas que tienen que ver con la propiedad industrial e intelectual, es un tema a tener sobre la mesa para tratar de resolver un poco las asimetrías que hay respecto al mismo. Por último, esta mirada que de alguna forma tiene que ver con el abordaje sectorial, a nosotros nos ha permitido, entre otras cosas, llegar en los últimos meses, creo que fue en el mes de junio, que se firmó un acuerdo con Brasil, en lo que hace para Uruguay en su segunda experiencia de acuerdo de complementación industrial. El primer acuerdo de integración con complementación productiva e industrial ha sido en el sector automotriz, también con Brasil. Esto ni para Brasil ni para Uruguay es un tema menor, de alguna forma generó largos años de negociación, pero hoy tenemos en el sector naval, y también producto de este abordaje sectorial, tenemos con Brasil un acuerdo por el cual productos, piezas, secciones, partes de naves o naves enteras o reparaciones de naves que se realizan en Uruguay, que cumplen con una metodología determinada de contenido local que es homóloga a la que utiliza Brasil, de alguna manera un producto naval construido en Uruguay va a ser comprendido en Brasil e importado, internalizado en Brasil, como si fuera un producto brasilero. Esto, como nosotros decimos que es producto de un proceso que en la interna uruguaya nace en el año 2006-2007, con un proceso de clusterización de la industria naval, después se pasa y se eleva el nivel jerárquico, digamos, institucional, a un consejo sectorial naval, que de alguna manera es el que está al costado del trámite del acuerdo con Brasil, así como está la administración de petróleo y gas brasilera, de alguna forma nos permitió no solo reconocer un desafío que tenemos como región, debido al aumento del tráfico, debido al aumento de las necesidades, sobre todo brasileras, en lo que tiene que ver con bienes y productos navieros, y a su incapacidad circunstancial de poder atender esa demanda, nos permite llegar y alcanzar a Brasil y Uruguay a la segunda experiencia de integración con complementación productiva. Esto para nosotros es uno de los mejores y mayores acuerdos, el cual vamos a tener un seguimiento permanente. Esto de alguna forma también tiene una correlación con un fondo de garantía Mercosur, también para pymes, que está trabajando el Mercosur hace 2 o 3 años, que está también en etapas finales de concreción y que de alguna forma son instrumentos que tienen que ir juntos, o sea, para las MIPYMES en sentido amplio, con mirada sectorial, con mirada de abordaje de desarrollo local, debemos de encontrar, solucionar las herramientas que tienen corte financiero, que tienen toda su problemática, con
con las herramientas que tienen corte no financiero, que tienen que ir juntas, no necesariamente son suficientes en forma aislada, pero nosotros somos de los convencidos en nuestros programas de asistencia técnica, siempre estamos haciendo primar la asistencia técnica antes que la asistencia financiera, porque de alguna forma cuando estamos buscando elementos diferenciales que de alguna manera, sumados a los tributarios, que tengan en cuenta los impositivos, que tengan en cuenta las herramientas directas de apoyo a pymes, estamos haciendo en toda la línea un esfuerzo que de alguna forma es colectivo y es de la sociedad en su conjunto. Lo que invirtamos en pymes, que el gobierno uruguayo está convencido que tiene retorno, tiene que ser hecho a conciencia, tiene que ser basado en programas de asistencia, tiene que ser basado en el contexto de programas de incorporación de pymes, tiene que ser incorporado en programas que tengan un marco y un contexto más grande, superior, porque si no estamos manteniendo las vulnerabilidades de las MIPYMES en nuestro país. Una consideración final que tiene que ver con la búsqueda permanente que tienen los países en cuanto a la internacionalización. Está claro, como Ricardo creo que planteaba, que para las empresas siempre es más fácil exportar o negociar con el barrio, como decimos nosotros, que son los países contiguos a nuestros países. Está claro que América Latina está negociando poco todavía con nuestra propia región, o sea, el ponente de México lo demostraba con cifras, en torno al 20%, cuando tenemos para crecer al 35%, al 40% y al 50%, como lo hacen otros bloques. Ahora, también está claro que en la medida que propongamos ampliar las relaciones comerciales y lograr procesos sostenibles de comercio internacional y que a partir de los cuales intentemos globalizar, no a nuestras MIPYMES, sino a nuestros sectores industriales nacionales, porque de alguna manera el objetivo no es internacional a las pymes directamente muchas veces, el objetivo es tener una economía que pueda tener cuestiones que sean internacionalizables. Ahora, en esos buques insignias, en esos sectores que logren internacionalizarse, deben estar incorporadas las pymes. Obligatoriamente deben estar incorporadas las pymes. Ahora, para que eso suceda, y suceda de forma sostenible y sustentable, debemos de lograr también relaciones de comercio menos asimétricas. Debemos de lograr también relaciones que tengan en cuenta algunos temas como la propiedad industrial y la propiedad intelectual menos asimétricos. Y yo creo que en las negociaciones que está llevando Mercosur con la Unión Europea, de alguna forma nosotros estamos planteando que podamos explorar en el marco de esas negociaciones y conversaciones bilaterales. Siempre es bastante más fácil encontrar y llegar a acuerdos, no con grandes bloques, sino que los grandes bloques planteen y nos marquen la cancha y que de alguna forma podamos aterrizar y podamos lograr vehiculizar algunos acuerdos con alta participación de los sectores productivos activos, que son de última los que saben, como decimos nosotros, dónde les aprieta el zapato en cuanto a las negociaciones, es decir, esa dupla pública-privada, partícipe de las negociaciones, pero que de alguna forma lo hagamos en el marco de un contexto de grupos de forma bilateral. Esto lo estamos explorando en las negociaciones con la Unión Europea, propuesta de Uruguay. También le estamos tratando de imprimir, por las mismas razones de facilitar los abordajes, que estas propias negociaciones tengan una mirada sectorial. Están en proceso, yo creo que hay buena voluntad de las partes y de alguna forma yo creo que esto va a depender del trabajo de todos, va a depender también de los éxitos que ambas regiones realicen en sus respectivos
desarrollos económicos y sociales y cómo puedan dar sostenibilidad en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias a Pablo Villar.